La palabra nos habla también, número 2, para edificar nuestras almas. Y número 3, la palabra nos habla para enviarle un bálsamo, porque cuando el Señor amonesta, no nos deja ahí, sino también nos da los consejos para poder alcanzar nuestra salvación. Así es la palabra. La palabra del Señor no puede ser todo moñito, todo besito, yo te amo mucho, yo te voy a prosperar. No. La Biblia a mí me dice que la palabra del Señor, aleluya, Dios nos habla para confrontarnos, para amonestarnos. Y usted haga como yo. Yo tengo la costumbre de cuando predican lo que me corresponde a mí, yo lo recojo, y lo que no me corresponde a mí, yo lo tiro para el lado porque para alguien es. Porque la palabra de Dios es como el buen arroz blanco que no se pierde ni el pegado. Que para alguien es el pegado. A lo mejor el más quemado es para alguien también. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo que les quiero decir con esto, amada iglesia y amigos que nos visitan, que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Porque usted sabe que si su papá usted hace algo malo, ¿qué hace su papá? Trata de corregirlo. Pero qué bueno que el Señor nos va a corregir a través de su palabra. Así que usted, como le digo, usted recoja, eso es para mí, eso es para mí. No diga como otros dicen, eso es para qué, eso es para qué. No, usted recoja lo suyo. Porque a la casa del Señor venimos y recogemos lo de nosotros y lo otro para el que le toque. Gloria a Dios, aleluya. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, en esta hora te presentamos, Señor, a la mensajera de esta mañana, este mediodía, Padre, pidiéndote, Dios amado, Señor, aleluya, que seas tú, Dios amado, usándola, Señor, aleluya. Yo sé que ya esa palabra está trazada, pero te pido no solamente por nuestros corazones, sino por nuestros pensamientos y por nuestra mente, Dios amado, Padre, que podamos recibirla conforme a como está escrita, conforme a lo que tú quieres hablar con cada uno de nosotros, Señor. Nos comprometemos, Dios amado, a recibirla y abrazarla y atesorarla en nuestros corazones, porque sabemos que tú nos amas y que tú nos quieres y que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos, aleluya, procedamos a la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestra hermanita es de la casa, aleluya. Amén, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Le doy saludo a los que están visitando. Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Génesis, aquí para servirle y le agradecemos que hayan estado aquí hoy con nosotros. Aleluya. Yo le voy a ser bien sincera a ustedes, como siempre lo he sido con ustedes. Ayer yo fui para un juego de baloncesto, ¿verdad? A Fajardo, a ver a los cariduros y a los brujos de Guayama a jugar, así como le dicen los brujos. Ganamos. Y los cariduros, ¿verdad? Ganaron, pero el punto no es ese. El punto es que mientras estaba allí, meditaba en algunas cosas, porque me daba cuenta cómo el mundo vive de una manera que tú notas la ausencia de Dios en sus vidas. A veces sentía que había como que una barrera entre mí y otras personas. Y no es porque por yo ser cristiana, por yo creer al Señor, yo me crea mejor que nadie. Ese no es el punto. El punto es que notaba cómo la gente no se dan cuenta de tantas cosas que están pasando, de que Cristo viene. Y vi tantas almas perdidas, que fue lo más que, ¿verdad?, me afectaba. Pero luego le voy a contar, ¿verdad?, dentro del mensaje, algo que me pasó cuando llegué de allá, cuando me fui a acostar. Para mí fue una experiencia bien horrible. No, pero entiendo que Dios, ¿verdad?, me hizo sentirlo así para que yo entendiera lo importante que era que yo trajera este mensaje hoy. Y hasta peleé con él para traerlo, para que lo sepan. Y a veces, ¿verdad?, nos sucede eso. Hay palabras que a veces no queremos traer, pero yo sé que yo tengo que obedecer al Señor y traer lo que Él pone, ¿verdad?, en mi corazón. Así que les voy a pedir que estén de pie. Vamos a buscar en la palabra en Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo 15 al 17. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Aleluya. Cuando lo tengan, ¿verdad? Me dicen un fuerte amén. Amén. Que no lo tengan, pues me dice aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Amigo que me escucha, que estás en tu casa, si tienes una Biblia que hace tiempo que no la abres, pues te invito a que la abras aquí con nosotros, o si no, que me extiendas tu oído por un momentito, por unos minutos. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Aleluya. Y el tema que el Señor puso en mi corazón para esta palabra que les voy a traer hoy es la división entre el hombre y Dios. La división entre el hombre y Dios. Y antes de entrar de lleno en esos versículos de la palabra, porque esos versículos que yo leí tienen que ver con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Sabemos, ¿verdad?, que en el Apocalipsis, pero los que no lo saben, hay un mensaje a 7 iglesias distintas. Y yo quise hablar sobre la iglesia de la Odisea por un motivo. Y yo primero quiero irme más atrás en la Biblia, quiero irme al principio. Ya que curioso, ¿verdad?, que estamos hablando del final de la Biblia, que es Apocalipsis, pero el Señor me lleva al principio de todo, que es el Génesis. Me lleva, ¿verdad?, al principio de la creación, como todos sabemos, que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad?, no había un orden, no había nada. Pero yo quiero hablar más sobre lo que es Adán y Eva. Y a lo mejor me dirán, pero Génesis, ya nosotros conocemos quiénes son Adán y Eva. Sí, pero yo quiero dar un repaso sobre esto, porque ahí es donde comienza la caída del hombre. Y cuando ocurre esta caída del hombre, es cuando ocurre la primera división entre Dios y el hombre. Esa es la primera división que ocurre cuando, ¿verdad?, Eva comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera, y le dio a Adán también. Y sus ojos, que dice la palabra, dice que fueron abiertos a cosas que ellos no pensaban. Se dieron de cuenta que estaban desnudos, se dieron de cuenta de, ¿verdad?, sabrá Dios en ese momento cuántas cosas pasaron por su mente, y que cuando Dios lo llamaba y le decía, Adán, ¿dónde está? Y Adán se estaba escondiendo porque sabía que estaba desnudo ahora. Y él le decía al Señor, me escondí porque estoy desnudo. Y ahí ya comenzó la división entre el hombre y Dios, la caída del hombre. Aleluya. Y hay un factor bien importante en esa historia y con el día de hoy. La misma variable, el mismo causante de todo está presente hoy en día. Que ustedes tienen que saber quién es. Es el enemigo, Satanás, como ustedes le quieran decir, el diablo. No tengo ningún miedo de decirlo. Es el mismo que causó esa división de Adán y Eva con el Señor y que fueran botados del jardín del Edén. Entonces, si miramos hoy en día, ¿quién es el que causa todas las divisiones que hay en el mundo? El mismo enemigo. Es el que causa división en la familia, en el gobierno, en las guerras que ocurren y sobre todo hoy en día la división que ocurre en tu identidad. Y este tema de identidad, los que, ¿verdad?, son de aquí de la iglesia, este tema se ha tocado mucho aquí. Y el Señor lo ponía en mi corazón nuevamente. Porque cuando ocurre una división entre tú y Dios, es que hay algo que está pasando con tu identidad. Hay algo que tú no estás viendo en el Señor. Pero nada, ahora yo quiero entrar en la iglesia de la Odisea. La Odisea. Lao significa que es un pueblo o es una muchedumbre de personas. Y disea, que se dice dique en griego, significa derecho. O sea, derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Y yo creo que mantengan esa frase en específico en mente, porque por los derechos humanos que
quería la iglesia de la Odisea por los derechos humanos que desea todo el mundo hoy en día, es que hay una separación entre Dios y el hombre. Y me parece curioso que el nombre de la Odisea signifique eso, porque es una muchedumbre que quiere derecho. Y hoy en día ustedes se ponen a pensar, todo el mundo quiere tener derecho a algo, todo el mundo quiere tener derecho a identificarse, ¿verdad?, como le da la gana. Hoy en día, si tú quieres decir que yo me identifico como un lagartijo, lo puedes hacer. Nadie te puede detener, nadie te puede juzgar. Pero lo más serio es, y el asunto más grande es que hoy en día, si eres hombre, te puedes identificar como mujer, si eres mujer, te puedes identificar como hombre. Santo, aleluya. Pero nada, vamos a entrar aquí sobre una parte bien importante. Estamos viendo que usan la palabra tibio en estos versículos. La tibieza espiritual hoy es muy común verla, ¿verdad? Y el cristiano tibio es aquel que no quiere comprometerse con Dios. O su compromiso de momento parece como mucho y después parece poco. Y quiere llevar una vida cristiana a su manera. Aleluya. Y lamentablemente yo, ¿verdad?, con mis propios ojos he visto esto mucho. He visto personas que simplemente no quieren dejar ir muchas cosas porque esa es la manera en que ellos quieren servir a Dios. Sin embargo, lo que les dice la Biblia, lo que, ¿verdad?, dice la palabra, no pasa ni por sus mentes. Y algo bien importante para nosotros es que la Biblia es nuestro filtro como cristianos. Cuando nosotros pasamos las cosas por la palabra, nosotros nos damos de cuenta cuando algo está mal y cuando algo está bien. Entonces, por lo tanto, si estás tibio, todas tus decisiones, todo lo que tú hagas, nunca va a pasar por la Biblia, nunca va a pasar por la palabra. Así que quiere decir que puede ser que tu camino torne hacia un lado no muy bueno. Y lo más tremendo de una persona tibia es que cree estar muy bien. Una persona que está tibia espiritualmente entiende que está perfectamente bien, que no hay nada mal con ella, no hay nada mal con él, que su ministerio está de lo más bien, que todo está chévere, que todo está excelente. Sin embargo, Dios en su mente tiene otros pensamientos. Y aquí es cuando le quiero contar lo que me pasó ayer. Ayer cuando me fui a dormir, ¿verdad? Dije, Señor, gracias por temas de vida, todo eso. En verdad tenía mucho sueño. Me quedé dormida. Estaba cansada, es la verdad. Y de momento me levanto porque empiezo a sentirme bien fría. Bien fría, bien fría. Y yo, Dios mío, ¿por qué yo tengo tanto frío? Yo decía, ¿por qué tanto frío? Si no, o sea, uno dice, o sea, vivimos en una isla tropical, ¿cómo yo tengo tanto frío así? Y entonces de momento me dio mucha calor. Pero mucha calor que hasta me quité la sábana de encima. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y de momento me dieron unos deseos de vomitar horrible. Horrible, fue una cosa bien horrible que yo decía, yo hasta hacía como que iba a vomitar, pero no salía nada de mí. Y unas náuseas, venían los fríos, después el calor, frío y después calor. Y el Señor trajo mi corazón y me dijo la iglesia de la Odisea. Bendito Dios. Y yo dije, ay, Dios mío, Señor. Pero entiendo que el Señor me hizo sentir eso, porque así es como Dios se siente muchas veces. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. La Biblia dice que los tibios espirituales son un problema. Sí, son un problema, porque nunca se deciden en lo que quieren hacer. No saben para dónde van. No saben su lugar en la iglesia. No saben qué quieren de parte de Dios. No saben qué pedirle a Dios. Es lo mismo, separando, ¿verdad?, lo que es un cristiano a alguien que no lo es lo mismo que cuando alguien no sabe qué hacer con su vida. Y las personas que no saben qué hacer con su vida es porque hay un problema mucho más adentro de lo que uno piensa. Una persona que no sabe qué hacer con su vida es porque su identidad está obstruida. Su personalidad está obstruida también. ¿Por qué? Porque la persona no busca su identidad en donde tiene que buscarla. Busca su identidad en cosas del mundo, en qué me pueden ofrecer acá, qué me pueden ofrecer aquí. Yo me siento feliz aquí por un momento, después por acá no. Y están así como un desbalance toda su vida y no saben qué hacer con su vida y no saben qué decisión tomar. Y después esto todo se torna hacia un ciclo vicioso y caen en la depresión, caen en la tristeza, caen
caen en el dolor, caen en las preguntas, caen en las dudas, muchos tornan hacia el suicidio, otros cometen otros actos que no, después se preguntan que por qué lo hicieron y es porque no saben qué está pasando con ellos por dentro. Y es que existe una división entre esa persona y el Señor. Porque cuando tú buscas tu identidad en Dios, es muy diferente las cosas, es muy diferente. Cuando tu identidad está en Cristo, muchos de los comentarios que puedan decir o lo que hablan de ti se vuelven nada. Se disipan. Porque a través de la palabra y lo que Dios ha hablado a tu vida, tú te refugias en eso. Ahora, sin embargo, cuando tu identidad está puesta en otras cosas y te das cuenta de lo temporal que es todo lo que tú pones tu confianza y tu identidad, Aleluya. todo se siente tan pesado, todo se siente tan mal, no se siente bien. De momento te sientes bien y después te sientes mal porque simplemente en verdad no sabes qué está pasando. Pero es la división que el enemigo ha causado entre las personas y Dios. Y más hoy en día que el enemigo no quiere que tú sepas quién tú eres para Dios. Aleluya. El Señor no quiere que nosotros, el diablo no quiere que nosotros sepamos quiénes somos. Porque la realidad es que una vez que tú sepas quién tú eres en el Señor, toda la atmósfera, todo el panorama cambia para ti. Aleluya. Todas las situaciones se vuelven diferentes. Todo el camino se vuelve diferente. Todo problema se vuelve diferente. Porque tu confianza está puesta en el Señor. Y si tu confianza está puesta en el Señor y vas la palabra, el Señor, ¿verdad?, te dice, clama a mí, yo te responderé. Y tú dices, me está pasando esto, pero si yo hablo con el Señor, me va a responder. Entonces la palabra también me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos que le temen. Todos aquellos que confían en el Señor, ¿verdad?, son protegidos por Él. Esa es la gran diferencia. Y como le estaba diciendo, los tibios espirituales son un gran problema porque nunca se deciden en lo que quieren hacer, no saben. Ahora, una característica que tiene alguien que está tibio es que tiene dos personalidades. Santo. Y como estamos hablando de un cristiano, es que tiene la personalidad mitad de Dios y personalidad mitad del mundo. Ahora, la realidad es que no se puede llevar una vida así. En algún momento uno de los dos lados te va a atrapar. Santo. En algún momento alguno de los dos lados te va a jalar hacia un lado. Y es como yo siempre le digo a ustedes, ¿verdad? Esta es mi imaginación. Yo siempre lo veo como que hay un boxing ring y dicen, we have Jesus on this side, y la gente, wow. Entonces on the other side está el enemigo, todo el mundo, qué sé yo qué. Y entonces están ahí peleando por ti. Y como yo siempre yo siempre les digo, que yo estoy del lado del que siempre gana. Yo estoy del lado que aunque está peleando, sabe que va a ganar. Aleluya. Y yo quiero leerles cuando dice la palabra sobre estas personas que tienen esta personalidad. Que tienen un pie afuera y un pie adentro, como nosotros decimos. Aleluya. Dice, el hombre de doble ánimo, y esto está en Santiago 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, la persona de doble ánimo, la persona de doble personalidad, no tiene un rumbo y no tiene una dirección exacta hacia dónde va. No tiene un destino como tal preparado porque está siendo jalado constantemente para diferentes lados. Pero yo, ¿verdad?, en esta mañana, yo te invito a que, ¿verdad?, vengas al Señor. Bendito Dios. Para que rompa esa división que hay entre tú y Dios. Entonces, ¿cómo se conoce un tibio? Además de lo que hemos hablado. Un cristiano tibio, ¿verdad? Y yo solamente estoy trayendo lo que el Señor puso en mi corazón. Ustedes después no se enojen conmigo, no me miren en serio después. Pero los voy a saludar. Primero, no se comprometen mucho a la actividad de la iglesia. Ese es uno de los primeros detalles. Segundo, no les gusta orar mucho. No les gusta congregarse mucho porque no es necesario. No les gusta llegar temprano a los cultos. ¡Ay, santo! No le ve problema en cambiar un culto por el trabajo, por alguna actividad fuera con los amigos, las amigas, lo que sea.
Entonces, cuando vamos a la palabra, el Señor menciona 3 estados del cristiano. Está el frío, está el tibio y está el caliente. Y cuando vamos a esos versículos, dice, dijo el Señor, ojalá fuese frío o caliente. ¿Y por qué será que Dios le dijo eso a esta iglesia? ¿Por qué le dijo, ojalá fuera frío o caliente, no tibio? Y sabemos que lo frío es lo opuesto de lo caliente. Y lo frío ya es un estado definido, es algo exacto. Y lo caliente también. Pero el problema de lo tibio es que es un poquito frío y un poquito caliente. Así que tú nunca sabes si va a estar más frío o si va a estar más caliente. Ahora, algo curioso que me pasó con esto es que cuando yo pensaba en esto me trajo la clase de biología. Y en verdad no pensé que iba a pensar en la clase de biología porque bastante dolor de cabeza que me está dando. Así que oren por mí. Pero estábamos hablando de las enzimas. Y pues las enzimas son, ¿verdad? Catalizadores orgánicos que ayudan, ¿verdad? Con el sistema, a regular y todo eso. Y tienen que ver con el corazón. Y algo curioso que estábamos hablando en la clase sobre las enzimas, porque yo todo lo llevo a lo espiritual y me estaba riendo, era que él hablaba de que había un reactivo, salía el producto y estaba al final lo que ya estaba al principio. Entonces, déjame ver cómo se lo explico a ustedes, que quede ahí bien marcado. Nosotros somos una enzima. Pastora, tú eres una enzima ahora mismo. Entonces, hay unos reactivos que tú vas a pasar por ellos. Unos reactivos. Y de esos reactivos, tú vas a salir como un producto diferente. Ahora, al principio la enzima se encontró con una enzima que se quedaba igual. Y cuando llegó al final, la enzima seguía ahí también, con ella. Y yo decía, era algo curioso, porque entonces quiere decir que cuando yo comienzo con el Señor, cuando estoy en el camino con el Señor, yo me encuentro con reactivos. Me encuentro con problemas, me encuentro con situaciones, me encuentro con mis luchas, con mis emociones, con mis pensamientos. Y esos reactivos me van a formar para crear un producto. Y al final, la enzima que estaba al principio estaba al final. Y eso significa que Dios estaba al principio y también estaba al final conmigo. Y yo, ¿verdad? Mientras escuchaba la clase, yo todo lo traía hacia mi mente. Y yo, rayo, ¿qué clase de predicación sale de aquí? Y yo me estaba riendo, hasta el profesor me estaba mirando como que raro. Pero hubo otro punto que él tocó. Que hay una inhibición enzimática que ocurre. Y algo que inhibe es algo que molesta. Algo que inhibe es algo que detiene, algo que inhibe es que pone todo en pausa. Y cuando él empezó a explicar que la enzima tiene un lugar activo, ustedes tienen un lugar activo. Nosotros tenemos un lugar activo con el Señor. ¿Dónde? En la oración, en la palabra, en el ayuno, en tu oración. Y que esa enzima inhibidora se planta en el lugar activo. No sé si me estás entendiendo, ¿me estás entendiendo? Entonces llega esa enzima inhibidora, perdone, y se planta en el lugar activo, se planta en tu ayuno, se planta en tu adoración, se planta cuando lees la palabra, y esa inhibición que es el mismo enemigo que te pone de todo en tu lugar activo, que pone todo tipo de tropiezos para que tú te detengas. Aleluya. Y algo curioso de este inhibidor es que deforma la enzima por completo. Jesús. Y yo decía, así que cuando el enemigo entra a mi lugar secreto con el Señor, ¿verdad? Es cuando yo se lo permito. Si tú se lo permites. Él inhibe todo, para todo. Quiere decir que deforma todo en mi vida. Quiere decir que destruye todo lo que hay en mi vida. Quiere decir que roba todo aquello a lo que yo no le he dado permiso para que se robe. Porque eso es un detalle bien importante. El enemigo entra y se roba todo y no te pide permiso. Exacto. Sin embargo, Jesús toca tu corazón y te pregunta si lo quieres o no. Bendito Dios. Y Jesús entra para hacerte bien, no para hacerte mal. Entonces, este inhibidor, que es el enemigo, se mete dentro de tu ayuno, se mete dentro de tu adoración, se mete en tu casa, se mete en tu familia, se mete en tu trabajo para detenerte. Y una vez que tú quedas deformado delante de Dios, ocurre la división famosa que estaba hablando al principio. ¿Verdad? Y me quedaba sorprendida de cómo de unas enzimas Dios hablaba tanto a mi corazón. Bendito Jesús.
Yo decía, es que en verdad, Dios es maravilloso, Dios no tiene límite, Dios habla de diferentes maneras. Y el Señor hablaba que así mismo ocurre con el pueblo de Dios hoy en día. Permitimos que entren inhibidores a nuestra casa, a nuestras vidas. Aleluya. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo esto a la iglesia? De si ojalá fuese frío, ojalá fueras caliente. Pero por cuanto, después dice la palabra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa misma sensación que habla la Biblia de porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, era lo mismo que yo estaba sintiendo ayer, que en verdad mi corazón y mi alma y mi espíritu estaban siendo estremecidos, porque Dios me decía que así se sentía muchas veces delante de muchas personas. Y cuando la palabra dice, que el Señor dice, te vomitaré de mi boca, cuando tú vomitas algo es porque tu cuerpo lo está rechazando. Y yo sé que aquí nadie quiere ser rechazado por el Señor. Nadie quiere ser rechazado por Dios. Y el problema es que esta tibieza que estaba hablando el Señor a esta iglesia era un símbolo de hipocresía. Un símbolo de hipocresía, ¿qué es la hipocresía? Poniendo bien sencillo, al frente de algunas personas era una cosa, pero al lado de otra era otra. Y esa hipocresía viene a raíz de la división del hombre entre Dios. Y vuelve y nuevamente y cae lo que es tu identidad en todo esto. Porque estás a mitades, no estás completo, no estás completa en el Señor. Ahora, algo bien importante también. La palabra tibieza también significa estancamiento. La palabra tibieza representa a alguien que está estancado, pastora, a alguien que se quedó en el mismo lugar, se quedó pausado en el mismo lugar. Pero todo lo que queda en un estado de tibieza fue porque se estancó y fue porque quiso que fuera así. Y a lo mejor muchos dicen, pero es bien fácil decirlo así, Génesis, de que yo quise quedarme así. Bueno, la realidad es que sí, es una decisión. Es una decisión de uno salir de un estancamiento. Y ahora, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí misma, ¿qué es aquello que tú sientes que te ha estancado? ¿Qué es aquello que nosotros sentimos que nos tiene estancados, que nos tiene un estancamiento? Y yo me gozaba mucho con la palabra que tú traías el viernes en el retiro, porque yo me gozaba demasiado, porque el Señor ya me venía hablando por ahí de ese estancamiento, de esa tibieza, porque la pastora hablaba del viernes que cuando hay mucho ruido en tu vida, como estaba Elías estaba escondido en una cueva, porque tenía miedo, porque se había olvidado de todo lo que Dios le había dicho, de todo lo que Dios había hecho a través de él. Como muchas veces pasa con nosotros, nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nosotros, nos olvidamos de toda la misericordia que tuvo contigo, nos olvidamos de tantos milagros que hizo a través de ti, nos olvidamos de todo lo que nos prometió, nos olvidamos de cuántas veces nos libró de la muerte y nos metemos en una cueva. Entramos en el estancamiento, entramos en el estado de tibieza. ¿Por qué? Porque comienzan los miedos, las dudas, las preguntas. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, tú no me contestas. Señor, yo no te escucho. Pero a veces estamos, Señor, ¿por qué? Y Dios te está hablando y tú no lo escuchas. Por eso yo me gozaba con eso que tú decías el viernes. Y muchas veces somos como Elías. Estamos en la cueva con muchas preguntas y muchas dudas. Para mí lo más que me encantó fue que Dios, el Señor, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Como que diciéndole, yo no te hice para esto. Yo no te llamé para esto. Yo no te creé para esto. No te formé desde antes de que nadie supiera nada de ti para esto. Y así mismo yo le digo a usted, el Señor no nos creó para estar en un estado de tibieza ni en un estado de estancamiento. El Señor nos creó para estar victoriosos, para estar libres, para estar, ¿verdad? Bajo la presencia de Dios y haciendo su voluntad. Para eso nosotros fuimos creados.
Aleluya. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, pastora? ¿Qué haces aquí, pastor? ¿Qué haces aquí, Amy? Juan, ¿qué tú haces aquí? Misali, Misalita, Carmen, Yadiel, los nombres de ustedes no lo sé, pero ¿qué hacen aquí? Bendito Dios. Así les diría el Señor a ustedes cuando los encuentran en un estado de estancamiento. Y créanme que el Señor nos hizo para cosas tan maravillosas y tan grandes que nosotros a veces ni sabemos en verdad. Entonces, en el versículo 17, Apocalipsis 3, versículo 17, volviendo al mensaje de la Odisea, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí nuevamente el Señor le está diciendo: hipócritas, se creen tenerlo todo pero no tienen nada, se creen que están bien pero están mal. Y yo le aseguro a ustedes que esta palabra me chocó a mí bien fuerte, porque la palabra habla primero, ¿verdad?, el corazón de uno, y después para uno traerla hacia lo que están escuchando. El Señor me hacía reflexionar en verdaderamente qué estamos haciendo en estos tiempos y por qué es que esta división entre el hombre y Dios está tan latente. Lo más lindo de todo es que el Señor nunca nos deja a media. El Señor siempre deja una respuesta. A pesar de que Dios le dio un mensaje tan fuerte a la iglesia de la Odisea, en el versículo 17 fue como decirle: ahora, cuando ustedes llegan a este estado de estancamiento y en esta tibieza, quiero que sepan algo. Y lo dice en el versículo, aleluya, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el 19 dice también: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito Jesús. O sea, después que el Señor, ¿verdad?, le metió todos estos cogotazos a esta iglesia por la cabeza, a estas personas, le estaba diciendo que la respuesta era bien sencilla. Era simplemente buscarle a Él y arrepentirse de todo corazón. Bendito Dios. Y a mí me gustó mucho que dijera que de mí compres oro refinado en fuego. Y es que el oro, ¿verdad?, es pasado por el fuego. Y a veces nosotros vamos a hacer como el oro pasado por el fuego también. Hay una alabanza que dice algo de eso, ¿verdad? Yo sé que dice: te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Y así mismo el Señor hace con nosotros, que nos pasa por el fuego para que seamos limpios, para que seamos nuevos. Y nuevamente le leo este versículo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La tibieza espiritual es un estado de conformismo que lleva al cristiano a tener una relación con Dios a media, sin mucho compromiso, y que están como las olas del mar que